En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Un día más de estos santos ejercicios, con grande ánimo y liberalidad, perseverando. Esta plática que vamos a dar es probablemente la más importante de todos los ejercicios. Decíamos ayer que estamos en el núcleo, en el centro de los ejercicios. Todos los ejercicios están encaminados a que uno, quitadas las afecciones desordenadas con la gracia de Dios, conozca, descubra la voluntad de Dios y la siga. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de comentar las reglas que San Ignacio nos da para hacer una sana y buena elección, ¿sí? Se lo suele llamar, como habrán visto en el título, reglas para hacer elección. Reglas para hacer entonces buen uso de mi libertad y, descubriendo la voluntad de Dios, elegirla. De eso se trata. Claro, lo importante acá no es tanto el texto de San Ignacio, que sí lo es, por supuesto, pero este texto que vamos a dar, estas reglas que vamos a comentar, que son bien exhaustivas, en nada San Ignacio en el libro de los ejercicios como aquí se explaya tanto, porque hay algo muy importante que son las disposiciones que uno tiene. Por eso varias de las cosas que dice es para ver cómo estamos dispuestos para hacer una buena elección. Es decir, todas estas reglas que vamos a ver sin las disposiciones interiores que hemos ido hablando, que hemos ido preparando desde el principio de los ejercicios, que hemos ido dando la última vuelta de rosca con 2 banderas, 3 binarios, con 3 maneras de humildad, con Cristo Rey también, por supuesto. Bueno, si falta eso, estas reglas son como un cuerpo sin su alma. No sirven, ¿sí? Entonces, es importante que, como decíamos ayer, y también en parte, como lo hablábamos en 3 binarios, si no tenemos una voluntad de tercer binario, si no llegamos a la segunda manera de humildad, es decir, de no tener pecado venial deliberado, luchar contra el pecado venial deliberado, no nos pongamos a hacer elección. ¿Por qué? Porque no nos va a servir, no nos va a ayudar, vamos a quedar incluso confundidos, nos va a pensar que hemos elegido la voluntad de Dios y hemos elegido lo que nosotros queríamos, o nos vamos a enojar con San Ignacio. Ha pasado alguna vez que alguien por ahí queda como si siente como que las reglas no sirven, no son, y quedan como ofuscado o frustrado, pero el problema no es de San Ignacio, el problema es nuestro. Entonces, por eso cada uno tiene que ver en esta tanda tan particular, hacia distancia, etcétera, tiene que ver, y en todo caso consultar con algún sacerdote, hasta qué punto uno está dispuesto para hacer una buena elección. Y si lo está, si tengo las disposiciones, de las cuales ya hablamos, bueno, entonces sí, por supuesto, pueden ser de mucho provecho. Pero si no lo estamos, no pasa nada y uno puede seguir rezando, pidiendo a Dios la gracia y la disposición. De hecho, San Ignacio ni siquiera dice exactamente cuándo hacer elección. Él dice, bueno, sí, después de que Jesús va al Jordán, que es el próximo misterio, pero de ahí en adelante, y en el ejercicio del mes quedan varios días de la segunda semana. ¿Por qué? Porque el mismo San Ignacio entiende que uno tiene que ver, y en el ejercicio espiritual de 1 a 1, o donde el predicador o el que da los ejercicios está presente, tiene que ir justamente tomando temperatura de eso, a ver hasta qué punto está dispuesto el ejercitante para hacer elección, y le da las reglas o no, o le da las reglas pero después lo hace esperar un poco para hacer elección. Bueno, es importante que se entienda esto, porque si no, repito, puede ser que no solamente no ayuden, sino que al contrario se queden con una idea. Dicho esto, si tienen la disposición para hacer una buena y sana elección, son, por supuesto, de muchísima ayuda y de mucha luz estas reglas, ¿sí? Van a ver que San Ignacio va a indicar, por sobre todo, las reglas a lo que se refiere a la elección de estado. ¿Por qué? Porque si la ejercitante que está buscando la voluntad de Dios no sabe a qué estado de vida el Señor la llama,
entonces obviamente que eso va a ser lo más importante que tiene que tratar de elegir, que descubrir lo que Dios quiere y elegirlo. Por eso entonces va a poner ese ejemplo San Ignacio sobre todo. Y las personas que estén escuchando esto, que no hayan hecho elección de estado todavía, por supuesto que lo que más se aconseja que hagan es que aprovechen las reglas y tienen las disposiciones para hacer elección de estado. Ahora bien, ¿por qué lo damos así para todos? Si muchos ya han elegido estado, están bien casados, o alguno quizás religioso, religiosa, algún sacerdote, ojalá. ¿Por qué lo damos igual? Porque nos sirve para otras elecciones también. Sirve para cualquier cosa que yo tenga que elegir y que no sepa cuál es la voluntad de Dios. Son excelentes estas reglas. También aclaro de entrada que San Ignacio nos va a dar varias cosas a tener en cuenta. Son 3 tiempos para hacer elección y en el último tiempo son 2 modos. Puede un poco confundirlas. Bueno, le entregamos el texto para que lo sigan. El video se puede hacer para atrás, para adelante. Y también eso son los límites que tenemos, porque a lo mejor en un ejercicio presencial o un ejercicio de 1 a 1 se pueden, de acuerdo a cómo está el ejercitante, si es de 1 a 1 sobre todo, si no tampoco se puede, se le dan las reglas del primer tiempo, del segundo, se le van explicando. Pero así todo, hechas estas aclaraciones, repito, son excelentes estas reglas y pueden ayudarles muchísimo. Bien, dice San Ignacio, número 169. Van a ver que aclara cosas que ya dijo, repite el principio de fundamento, repite el tercer binario. Se quiere asegurar San Ignacio que en el momento de hacer elección estemos bien dispuestos. Dice, preámbulo para hacer elección. En toda buena elección, en cuanto es de nuestra parte, el ojo de nuestra intención debe ser simple, solamente mirando lo que soy creado. Es a saber, para alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma, principio y fundamento, primera parte. Y así, cualquier cosa que yo eligiere debe ser a que me ayude para el fin para el que soy creado, no ordenando ni trayendo el fin al medio, más el medio al fin. Así como acaece que muchos eligen primero casarse, lo cual es medio, y secundario, servir a Dios nuestro Señor en el casamiento, el cual servir a Dios es fin. Asimismo, hay otros que primero quieren haber beneficios, tener cosas, y después servir a Dios en ellas. De manera que estos no van derechos a Dios, mas quieren que Dios venga derecho a sus afecciones desordenadas, y por consiguiente hacen del fin medio y del medio fin. De suerte que lo que habían de tomar primero, toman postrero. Porque primero hemos de poner por objeto querer servir a Dios, que es el fin, y secundario, tomar beneficio o casarme, si más me conviene, que es el medio para el fin. Así ninguna cosa me debe mover a tomar los tales medios o a privarme de ellos, sino solo el servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y salud eterna de mi alma. Es como que hizo una recapitulación aplicado a esto que vamos a hacer del principio de fundamento y los 3 binarios. Claro, si, por ejemplo, en el caso del casamiento, bueno, yo me voy a casar y después voy a servir a Dios casado. Ese no es el razonamiento, porque el razonamiento es, Señor, ¿quieres que me case? ¿Quieres que esa es tu voluntad para mí? O no sé, tengo posibilidades de trabajar en 2 lugares, un lugar que me va a dar más dinero y otro menos dinero. Entonces, como estoy apegado al dinero, bueno, elijo trabajar en el lugar donde voy a tener más dinero. Y después veo cómo con ese dinero sirvo al Señor. No es así, porque eso es poner el fin en lo que yo quiero y a venir a Dios que sea un medio para mí, o sea, segundo binario. Lo que yo tengo que decir, Señor, ¿quieres que yo tenga este trabajo o este? ¿Cuál de los dos? Porque claro, quizás el trabajo que es menos remunerado me da más tiempo con mi familia y es más importante eso, para poner un ejemplo. Dicho esto, entonces, este preámbulo, vamos al número 170 para tomar noticia de qué cosas se debe hacer elección y contiene en sí 4 puntos y una nota. El primer punto: es necesario que todas las cosas de las cuales queremos hacer elección sean indiferentes o buenas en sí y que militen dentro de la Santa Madre Iglesia jerárquica
y no malas ni repugnantes a ella. Bueno, una aclaración un poco obvia pero importante. Que voy a elegir, ¿hago este pecado o no lo hago? No, eso no tiene ninguna. ¿Qué voy a elegir? Ahí obviamente es no, y en todo caso si hay una tentación, rechazo. ¿O me hago de otra religión o no? Tiene que ser cosas buenas o indiferentes, ¿sí? Para hacer elección. De hecho, la libertad que Dios nos ha dado es para elegir cosas buenas. Que podamos pecar es un defecto de nuestra libertad. Se suele decir, yo soy libre, hago lo que quiero. Sí. Como uno también puede decir, sí, yo soy libre, me encierro en este lugar del cual sé que no puedo salir, soy libre. Después me quedo esclavo ahí, pero soy libre de hacerlo. Somos libres de hacer el mal, sí, pero no es para eso que tenemos la libertad. De hecho, Dios no puede pecar y es infinitamente libre, ¿no? Segundo, hay unas cosas que caen debajo de elección inmutable, así como son sacerdocio, matrimonio. Hay otras que caen debajo de elección mutable, así como son tomar beneficios o dejarlos, tomar bienes temporales o lanzarlos. Cosas que eligen para siempre, matrimonio, sacerdocio. Otras cosas se eligen por un tiempo. ¿Sí? Tener una cosa, no tenerla, trabajar aquí, trabajar allá, tener 2 autos, uno, vivir acá, vivir allá, lo que sea. Tercero, en la elección inmutable, que ya una vez se ha hecho elección, no hay más que elegir, porque no se puede desatar, así como es matrimonio, sacerdocio, etc. Solo es de mirar que si no ha hecho elección debida y ordenadamente, sin afecciones desordenadas, arrepintiéndose, procure hacer buena vida en su elección, la cual elección no parece que sea vocación divina, por ser elección desordenada y oblicua, como muchos en esto yerran, haciendo de oblicua o de mala elección vocación divina, porque toda vocación divina es siempre pura, limpia, sin mezcla de carne ni de otra afección alguna desordenada. Bueno, deja claro entonces que las afecciones desordenadas no tienen que ser el móvil para nuestras elecciones, y si hemos hecho alguna elección así inmutable, llevándonos por afecciones desordenadas, bueno, habrá que, en el estado en que estoy, buscar la santidad lo mejor que se pueda, por supuesto, porque es una elección hecha para siempre. Bueno, aclarado eso, seguimos. Si alguno ha hecho elección debida y ordenadamente de cosas que están debajo de elección mudable, y no llegando a carne ni a mundo, no hay para qué de nuevo haga elección, más en aquella perfeccionarse cuanto pudiere. Es decir, si he elegido una cosa y la he elegido en conciencia ante Dios, ya conociendo los ejercicios, ya no. Obviamente que se pueden hacer excelentes elecciones sin conocer los ejercicios. Pero todavía la puedo cambiar, pero la hice bien en conciencia. Bueno, no hay por qué elegir de nuevo. Pongo un ejemplo muy sencillo. Dos novios que ya saben que su vocación es al matrimonio y todavía pueden separarse, digamos, en el sentido que pueden cortar ese noviazgo porque no se han casado. Si lo han hecho ante Dios a esa elección y han visto que era el uno para el otro, ¿para qué van a elegir de nuevo? O un seminarista o una religiosa que no tiene votos perpetuos. Cada vez que hacen ejercicios espirituales tienen que hacer elección de nuevo, a ver si... No, ya está, lo han hecho a la elección delante de Dios, en conciencia, muchas veces usando incluso estas reglas de San Ignacio. Bueno, ¿para qué voy a preguntarme de nuevo? Aunque la pueda cambiar, no la tengo que cambiar porque la hice en conciencia ante Dios, ¿sí? Es decir, sin afecciones desordenadas. Es de advertir que si tal elección, San Ignacio dice, lo que hay que hacer es perfeccionarse cuanto se pueda. En esto que elegí y que vi que era la voluntad de Dios, bueno, lo hago cada vez mejor, no es algo menor. Es de advertir, en la nota pone que si la tal elección mudable no se ha hecho sincera y bien ordenada, entonces aprovecha a hacer la elección debidamente quien tuviere deseo de que de él salgan frutos notables y muy apacibles a Dios nuestro Señor. Es decir, si he hecho alguna elección y me parece que no la he hecho en conciencia ante Dios, sino simplemente que o me doy cuenta que fue con afecto desordenado, o que simplemente me dejé llevar por las circunstancias y quiero tener fruto en estos ejercicios, es bueno plantearme de hacer una elección nueva utilizando estas reglas que nos da San Ignacio. Puede ser de cualquier cosa, cosas trascendentales como es la vocación,
dos personas que están de novio, pero nunca se preguntaron si Dios quería eso para ellos o no, y le viene la duda si realmente Dios querrá o no, pues hacer sanamente elección, que pide mucha indiferencia, por supuesto, ahí está en las disposiciones que hay que tener, ¿sí? Difícilmente alguien entre a la vida religiosa o sacerdotal con afecto desordenado hoy en día, digamos, antes por las presiones familiares. Bueno, puede darse el caso, si veo que estoy en el seminario o estoy en la vida religiosa y no lo hice, quizás fue por presión, lo que sea, bueno, puedo hacer una buena elección usando esto que me dice San Ignacio. O cualquier otra cosa que caiga dentro de lo que nosotros podemos cambiar todavía. O incluso en estos ejercicios, tanto rezar, tanto meditar, me han venido dudas de cosas que ni se me había ocurrido que podía cambiarla o podía llegar a hacerlas. Entonces, repito, los ejemplos que San Ignacio pone son sobre todo de elección de Estado, por ser lo más trascendente en la vida de una persona cuando todavía no la ha hecho, pero esto se aplica al abanico de todas las elecciones de cosas en mi vida que yo no sé lo que quiere Dios. Hay cosas que sí sé que quiere Dios y que tengo que luchar para hacerlas. Bien, no es el caso. Hay otras que no sé qué querrá el Señor y entonces sí, me puede servir mucho esto de los ejercicios. Vamos entonces al número 175. 3 tiempos para hacer sana y buena elección en cada uno de ellos. Entonces, 3 tiempos. El primero va a ser, gracia se llama de primer tiempo, porque es el primer tiempo. El segundo tiempo es por experiencia de consolación y desolación. Y el tercero es tiempo tranquilo. Son los 3 tiempos que vamos a explicar ahora para hacer una buena elección. Los primeros 2 son más divinos, son donde más Dios mete mano, por así decirlo, donde más está presente Él. Y el tercero, obviamente que Dios está presente, Dios nos ilumina, nada podemos sin Él, pero es más a modo humano, más razonando, más pensando, sin afecciones desordenadas. Vamos al primer tiempo entonces. Es cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad, que sin dudar ni poder dudar, la tal ánima devota sigue a lo que se es mostrado, así como San Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor. Es decir, una claridad en la inteligencia e incluso un movimiento de la voluntad, sin perder la libertad, por supuesto, donde me veo atraído hacia algo y con una claridad tal que Dios quiere eso, que yo no puedo dudar que Dios quiere eso. San Pablo no podía dudar, tirado del caballo, que Jesús lo estaba llamando. San Mateo no podía dudar si... ¿Se entiende? Entonces, ojo que en estas cosas a veces pasa que uno dice, yo nunca en mi vida tuve una gracia de primer tiempo, así se la llama, ¿no? Gracia de primer tiempo. Y en realidad nos ha pasado muchas veces y muy probablemente no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en nuestro corazón, en nuestra alma, y nosotros pensamos que somos nosotros. Porque si nos diéramos cuenta de lo que es de Dios y lo que es nuestro, seríamos muy humildes. Porque lo nuestro es siempre defectuoso o malo. Entonces, para poner un ejemplo, y puede ser que se aplique, puede ser que no. Las gracias del primer tiempo a veces pueden tener como una motivación a algo que se me presenta y que cuando se me presenta, a veces son directamente Dios irrumpe en el alma, por decirlo así. Él es dueño y Señor, ya vamos a ver en las reglas para hacer elección, para el discernimiento de espíritu de la segunda semana de estas cosas en más detalle. Pero digo, si me invitan a algo, por ejemplo, a hacer un ejercicio espiritual como este. Un ejercicio espiritual, yo entiendo lo que es, ¿no? En el sentido de que hay que rezar, hay que esto. Y yo veo clarísimo que Dios quiere que lo haga. Clarísimo. Bueno, muy probablemente eso sea una gracia de primer tiempo. Porque no sale de nuestra naturaleza querer dedicarse a la oración y más si preveo que quizás tengo que hacer algún acto de penitencia. Todo eso va por encima de la naturaleza. Entonces, ¿qué me atrajo hacia eso? ¿Qué me hizo ir de Dios? Una gracia de primer tiempo. Entonces, es bueno, esto que estamos dando siempre es bueno verlo en clima de oración. O sea, siempre lo más importante de los ejercicios va a ser la oración. Lo que decíamos al principio de las disposiciones. Las disposiciones las vamos ganando en la oración. Entonces, sin oración todo esto, lo mismo que decíamos las disposiciones, son reglas muertas. Entonces hay que llevar todo esto a la oración
Y en ese sentido, vean, el examen de conciencia también es oración. Vean, reconocer en mi vida las gracias del primer tiempo que puede haber tenido. Cosas que se me ocurrieron muy buenas para Dios y que nunca dudé que Él me pedía, porque es bueno verlo a Dios en mi vida tan activo como está, si pudiéramos verlo tan activo como está, pero bueno, al menos reconozcamos algo, todo eso nos hace bien. Y digo, todo esto se lleva a la oración. En esta segunda parte de la segunda semana que comenzamos después de esta plática, en el ejercicio de mes, en retiro, en el ejercicio típico, se da una meditación por día que se va repitiendo y un misterio de la vida de Cristo que se va repitiendo. El ejercicio hace contemplación, después hace aplicación de sentido, etc. En la primera mitad de la segunda semana, es decir, los misterios que ya vimos de la niñez de Jesús, etc., el San Ignacio nos da 2 misterios por día. ¿Por qué? Casanova va a decir, porque en esta segunda mitad de la segunda semana San Ignacio quiere darnos tiempo para esto, para las elecciones, para rezar un poco esto, para llevarlo a la oración. Entonces, con tranquilidad van llevando a la oración, no hay ningún apuro, si es que ven que tienen que decidir algo. La próxima plática, dentro de unos días, va a ser sobre la reforma de vida, es decir, cuando tengo que decidir cosas que son más pequeñas, que no hace falta tanto discernimiento, pero que es bueno dedicar tiempo a ver con respecto a cosas concretas, mi vida de oración, mi vida de apostolado, mi vida de familia o de comunidad, poniendo qué propósito voy a tener. Bueno, esa es la reforma de vida, pero ya la veremos. Que también, por supuesto, eso se lleva a la oración. Bueno, entonces, el primer tiempo es el más fácil, el más lindo, Dios me llama, veo claro lo que me pide, puede ser que implique algún sacrificio, por supuesto, digo, pero es como que no es difícil decir que sí, al menos en ese momento, después puede venir la prueba, porque Dios me está iluminando y me está mostrando y me está moviendo la voluntad y me está ayudando. ¿Sí? Así mueve y atrae la voluntad que sin dudar ni poder dudar la tal ánima devota sigue lo que se es mostrado. Bueno, creo que no hay más nada que explicar en este sentido. El segundo tiempo, número 176, va a decir San Ignacio: cuando se toma claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y desolaciones y por experiencia de discreción de varios espíritus. Bueno, y en esto nos vamos a tener que retrotraer a la plática de discernimiento de espíritus. Se acordarán ustedes que San Ignacio nos explicaba que en la desolación no había que hacer mudanza, había que hacer la contra. ¿Por qué? Porque los pensamientos que salen de la desolación no son de Dios y de sus ángeles, sino del demonio y sus ángeles. Y que la consolación había que aprovecharla y tomar fuerza, porque los pensamientos que salen de la consolación sí son de Dios. Entonces, esta manera de hacer elección, que es del segundo tiempo, que se suele llamarse por experiencia de consolación y desolación, es una conclusión lógica de estos otros principios que acabamos de mencionar, que los vimos en las reglas para discernir espíritus. O sea, si en el momento de la consolación el que me habla, el que me está mostrando cosas, el que me mueve es el buen espíritu, y en el momento de la desolación el malo, pues entonces, si en algo concreto, en la misma realidad, en la misma acción, veo blanco en un momento y después veo negro, y bueno, será que tengo que elegir blanco porque cuando estoy consolado veo blanco. Hace falta para esto, obviamente, tener vida interior, reconocer que es una consolación y desolación, ir captando las cosas que pasan por nuestro interior. Bueno, en definitiva, no es una regla que pueda darse sin un intenso trabajo interno, que es el que estamos haciendo en estos santos ejercicios. Nos puede venir bien leer la experiencia que tuvo San Ignacio con esto, todavía convaleciente en Loyola, porque su vocación la pudo discernir con esta manera que nos presenta aquí. Él iba leyendo libros de caballeros y también le leía libros de santos. En realidad, los libros de caballeros ya los había leído antes. Leía el libro de santos, pero se le veía a la reminiscencia, a su memoria, las cosas de caballeros que había leído. Entonces tenía como una ida y vuelta de pensamientos muy fuertes y muy distintos. Dice, y de muchas cosas vanas que se le ofrecía,
pensaba horas, ¿no? Horas pensando. Una le tenía tanto poseído su corazón que se estaba luego embebido en pensar en ella 2 y 3 y 4 horas sin sentirlo. Un hombre muy reflexivo. Imaginando lo que había de hacer en servicio de una señora, los medios que tomaría para poder ir a la tierra donde ella estaba, los motes, las palabras que le diría, los hechos de armas que haría en su servicio. Y estaba con esto tan envanecido que no miraba cuán imposible era poder alcanzarlo, porque la señora no era de vulgar nobleza, no condesa ni duquesa, mas era un estado más alto que ninguno de estos. Todavía nuestro Señor le socorría, haciendo que sucediesen a estos pensamientos otros, que nacían de las cosas que leía, porque leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar razonando consigo: ¿qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo? Y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves, las cuales cuando proponía le parecía hallar en sí facilidad de ponerlas en obra. Mas todo su discurso era decir consigo: Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo de hacer. San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo de hacer. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Hemos comentado su autobiografía, pero vale la pena porque es un texto hermoso. Duraban también estos pensamientos buen vado, y después de interpuestas otras cosas, sucedían los del mundo arriba dichos, y en ellos también se paraba grande espacio. Y esta sucesión de pensamientos tan diversos le duró harto tiempo, deteniéndose siempre en el pensamiento que tornaba. O fuese de aquellas hazañas mundanas que deseaba hacer, o de estas otras de Dios que se le ofrecían a la fantasía, hasta tanto que de cansado lo dejaba y atendía a otras cosas. Y acá lo importante en su discernimiento, entonces. Había todavía esta diferencia, que cuando pensaba en aquello del mundo se deleitaba mucho, mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento. Y cuando en ir a Jerusalén descalzo y no comer sino hierbas, y en hacer todos los demás rigores que veía haber hecho los santos, no solamente se consolaba, antes usa la palabra deleitaba, se deleitaba con las cosas del mundo, acá se consolaba, no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, mas aún después de dejado, quedaba contento y alegre, en el otro quedaba seco y descontento. Mas no miraba en ello, ni se paraba a ponderar esta diferencia, hasta en tanto que una vez se le abrieron un poco los ojos y empezó a maravillarse de esta diversidad y a hacer reflexión sobre ella, cogiendo por experiencia que de unos pensamientos quedaba triste y de otros alegre, y poco a poco viniendo a conocer la diversidad de los espíritus que le agitaban, el uno del demonio y el otro de Dios. Este fue el primer discurso que hizo en las cosas de Dios, y después, cuando hizo los ejercicios, de aquí comenzó a tomar lumbre para la diversidad de espíritus. Bueno, entonces, qué importante esto, no solamente para lo que venimos tratando, sino también para lo que ya hemos dicho y bastante ampliamente, porque es importante. Dios nos quiere felices, Dios quiere que seamos felices, sí, en medio de la prueba, estamos en el valle de lágrimas, todo eso que ya sabemos, pero Dios nos quiere felices, nos lo manda en su palabra: estad alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres, dice San Pablo. Y Él es alegría infinita, como va a decir Santa Teresa de los Andes. Entonces, cuando Dios nos pide algo, nos da alegría. Es lo que vivió San Ignacio, ¿eh? Todo lo que trata el demonio de que veamos y el mundo, ¿no? De que todo lo de Dios es sacrificio, prueba, tristeza, amargura, llanto, sufrimiento, depresión, oscuridad, y sigan, es mentira. Algunas cosas es así, algún sacrificio, pero un sacrificio que te hace feliz, porque si no haces un sacrificio, después te haces esclavo de tus pasiones y eso te pone más triste, ¿no? Bueno, entonces, qué importante, qué interesante esto, y entonces caer en la cuenta. Si este pensamiento me produce paz, me produce alegría, estoy consolado, es Dios que me está hablando. Y si no, no. Si me produce lo contrario, entonces, bueno, acá hay mucha tela que cortar, mucho trabajo interior, mucho revisar decisiones que puedan cambiarse, mucho indagarse en lo mismo, a ver también qué criterios uno usa para elegir, Bueno, un parrafito de San Ignacio, así, 3 líneas y media.
¿Y cuánto para rumiar y cuánto para rezar? Como repetimos, ¿no? De hecho, esto hay que llevarlo a la oración. Trascendental, llevar todo esto a la oración. Es la fragua donde se pueden cocinar todas estas cosas, no se pueden purificar de queda un afecto desordenado. Y el tercer tiempo, y este tiempo entonces va a tener dos modos y va a ser un poco más explicado por San Ignacio porque es un tiempo menos divino que los otros dos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del hecho de la vida mística, cuando Dios es más el que obra y el hombre es como que se deja llevar por Dios? En la vida ascética, ¿no? La vida predominantemente ascética comparada con la predominantemente mística, que la vida predominantemente ascética es cuando al principio de la conversión y demás, cuando uno va a fuerza de brazo, con la ayuda de Dios, por supuesto, va caminando la vida espiritual. Es parte del caminar, pasar por ambas etapas. Bueno, los dos primeros tiempos de elección son más predominantemente místicos, que no quiere decir que una persona que recién se esté convirtiendo no puede tener una gracia de esta manera. Por supuesto que sí, y es más, muchas veces hace falta porque si no, no sale del mundo y demás. Pero digo, repito lo que ya dije para entender que este tercer tiempo de hacer elección es un tiempo tranquilo, donde no hay mucha consolación y desolación, como ya leeremos, y donde se hacen uso libremente de las potencias, es decir, uso de mi inteligencia y mi voluntad, que son las dos potencias espirituales superiores que Dios me ha dado, no los sentimientos. Los sentimientos no son malos, pero no puedo dejarme elegir por los sentimientos. Puede acompañar en todo caso el sentimiento. Bueno, uso de esas potencias para descubrir el plan de Dios. Adán y Eva no tenían que hacer ningún ejercicio espiritual ante el pecado original. No tenían que, obviamente que veían clarísimamente lo que Dios quería, porque estaban totalmente ordenados interiormente y todo estaba ordenado por gracia de Dios y por esos dones preternaturales que tenían. Nosotros tenemos que hacer 30 días de charla, de meditar, de esto, de lo otro. ¿Por qué? Porque hay desorden. Entonces tengo que ordenar la casa y después de ordenada ver qué querrá el Señor de las cosas que tengo en la casa. El interior mío tiene que estar ordenado. Pero digo, vamos a usar las potencias, la inteligencia y la voluntad para descubrir lo que Dios quiere, que es lo que tendría que haber sido siempre en nuestra vida. Uno conoce gente también que toma decisiones perfectas y no conocen nada de los ejercicios, simplemente que está ordenada interiormente. Tiene rectitud de intención, ha sido siempre de vida sacrificada y ha orado siempre en conciencia. Bien, entonces vamos, dice el tercer tiempo, es tranquilo, considerando primero para qué es nacido el hombre, es a saber, tendría que decirlo solo, para alabar a Dios nuestro Señor y salvar su alma. Y esto deseando, elige por medio una vida o estado, o cualquier otra cosa que haya que elegir, dentro de los límites de la iglesia, para que sea ayudado en servicio de su Señor y salvación de su alma. Dije tiempo tranquilo cuando el ánima no es agitada de varios espíritus y usa de sus potencias naturales libre y tranquilamente. No ni muy consolado ni muy desolado, como ya explicamos. Entonces, aclara el santo, si en el primero o segundo tiempo no se hace elección, síguense acerca de este tercer tiempo dos modos para hacerlo, como dándonos a entender con mucha claridad de que los dos mejores tiempos, para hacer elección son los dos primeros. Pero claro, no depende de mí eso, tener una gracia del primer tiempo depende de Dios, si me la da, se la puedo pedir, pero está en su libérrima libertad, dármela o no, según sus planes, que siempre son los mejores para mí. Consolación y desolación. No está en mí. Yo sé que tengo que hacer la consolación, sé que tengo que hacer la desolación, pero tener consolación y desolación no depende de mí. Entonces, si estoy en tiempo tranquilo, no he podido ver la voluntad de Dios con respecto a algún tema que tenga que decir en esos dos primeros tiempos, entonces vamos con estos dos modos dentro del tercer tiempo para hacer sana y buena elección. El primer modo para hacer sana y buena elección contiene en sí 6 puntos. Este suele llamarse el pro y contra. Aunque vamos a ver que el pro y contra es uno de los 6 puntos. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta eso, porque si no se reduce al pro y contra y no se entiende. El primer punto es proponer delante la cosa sobre la que quiero hacer elección, así como un oficio o beneficio para tomar o dejar, o de otra cualquier cosa que cae en elección mudable. Bueno, ¿qué cosa tengo que elegir? Cada uno tiene que ver y considerar. En el caso de la vocación será matrimonio, vida consagrada. Dentro de estos dos caben
sobre todo digo vida consagrado, puede ser vida soltero, lo que cada uno vea que dentro del suyo ya ha podido ir notando lo que puede ser que Dios le pida. Bueno, cualquier otra cosa, si alguien tiene 2 pretendientes, bueno, habrá que ver cuál de los 2, pero no, hablando en serio, bueno, cualquier cosa que uno vea que realmente no sé qué es lo que quiere Dios y quiero hacer su voluntad. Entonces la pienso, bueno, ¿qué? ¿Será que tenemos que ir con la familia a otra ciudad a vivir por tales cosas? Bueno, ¿será que tengo que cambiar de trabajo? ¿Será que el matrimonio? ¿Será que tenemos que tener otro hijo? Bien, lo que sea que cae debajo de una elección mudable y son cosas buenas o indiferentes. Segundo, es menester tener por objeto el fin para que soy creado. No se cansa San Ignacio de repetirlo, porque sin la disposición esto no tiene sentido. Que es, vamos todos, para alabar a Dios nuestro Señor y salvar mi alma. Y con ello hallarme indiferente, sin afección alguna desordenada, de manera que no esté más inclinado ni afectado a tomar la cosa propuesta que a dejarla, ni más a dejarla que a tomarla, más que me halle como en medio de un peso, para seguir aquello que sintiere ser más en gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Acuérdense que la indiferencia que se pide, estar en medio de un peso, es indiferencia de la voluntad, no de la sensibilidad. Sí, con mucha vida espiritual la sensibilidad también se va ordenando, pero tranquilamente puedo hacer la elección entre 2 cosas donde sensiblemente, a mi gusto, yo prefiero una y no la otra, pero puedo hacer perfectamente la elección si puedo decirme a mí mismo y a Dios, si quieres esta, yo la hago. Ese es el punto. O sea, ¿cuál prefiero? Esta. Pero si quieres esta, la hago. Esa es la disposición de indiferencia. Ahora, si me pides esta, no la voy a hacer, no hagan elección. No hay disposición. Tercero, trascendental este punto, pedir a Dios nuestro Señor, a María Santísima también, quiera mover mi voluntad y poner en mi alma lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta, que más su alabanza y gloria sea. Si buscamos su gloria, su alabanza, eso es amar. Discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad. Pedirle al Señor, por eso digo, esto se hace en clima de oración. No estamos solos haciendo esto. Primero porque en principio estamos en gracia de Dios, a esta altura de los ejercicios, Dios está en mi alma. O sea, no solamente en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dice San Pablo, sino que si alguno me ama, mi Padre lo amará, iremos a Él, haremos morada en Él. Si estoy en gracia de Dios, Jesús está conmigo, aunque no lo sienta. Entonces, y si estoy ante al Santísimo Sacramento, qué mejor pedirle a Jesús ahí también presente de otra manera más perfecta, en el sentido de que está personalmente Él mismo, realmente, sustancialmente. Bueno, punto tercero, hacer esa oración con mucha fe, con mucha confianza. Cuarto, leo, parece un poquito, con todo respeto, San Ignacio, un poquito difícil el texto, este parrafito, pero es muy sencillo. Considerar, raciocinando, cuántos cómodos o provechos se me siguen con el tener el oficio o beneficio propuesto, para sola la alabanza de Dios nuestro Señor y salud de mi alma, y por el contrario, considerar asimismo los incómodos y peligros que hay en el tener. Otro tanto haciendo en la segunda parte, es a saber, mirar los cómodos y provechos en el no tener, y asimismo, por el contrario, los incómodos y peligros en el mismo no tener. Esto es lo que suele llamarse el pro y contra, se toma de aquí el nombre de pro y contra, esta manera de hacer elección. Entonces, considerar, raciocinando, es decir, usando el entendimiento y la voluntad, no por los sentimientos. Para los sentimientos no hace falta que te haga tanto pro y contra. Ya sé lo que me gusta, ya sé cuántos cómodos y provechos hay en una cosa y cuántos incómodos y peligros en la otra. Solamente para gloria y alabanza de nuestro Señor y salud de mi alma. Entonces se suele hacer con esto, tomar una hoja. Supongamos que esto fuera una hoja. Se divide en 2 la hoja y después se divide en 2 de nuevo. Y aquí se pone
una opción, acá la otra, y aquí pro y contra, como pueden ver más claramente en la imagen. Y entonces, por ejemplo, que sea elección de estado, matrimonio, vida consagrada o sacerdocio. Y acá habrá que poner los pro, las cosas, las conveniencias que veo para el matrimonio, ¿sí? Como ven mejor en la imagen, las contra que veo para el matrimonio, y para el otro lado los pro, las conveniencias que veo para la vida consagrada sacerdotal. Repito, puede ser de cualquier cosa la elección, ¿eh? Pongo este ejemplo que es el más fácil, es el que pone San Ignacio sobre todo, pero incluso acá dice que provecho se me siguen con el tener el oficio o beneficio propuesto, ¿no? Entonces también para que vean que es muy claro que cualquier elección que sea puedo tomarla usando este método. Bueno, entonces, a ver, ¿qué pro, por ejemplo, una persona que tenga que hacer elección de estado? ¿Qué pro le veo al matrimonio? Bueno, un pro, una conveniencia para mí, puede decir la persona, es que realmente a mí me gusta el dinero y yo quiero tener mucho dinero y bueno, voy a casarme para tener mucho dinero, así que un pro es tener dinero. Un contra, no me gustan los niños, entonces no quiero saber nada con los niños, entonces no me voy a casar porque, bueno, obviamente que no es así, ¿no? Eso no es un pro y contra según el Espíritu San Ignacio, eso es simplemente seguir mi gusto, mis caprichos. Incluso, acuérdense, el tema del dinero, ya vimos en Dos Banderas, es más un peligro que otra cosa. Entonces, tranquilamente, puedo yo, si me sé muy aficionado al dinero, muy afectado, que me atrae mucho, tranquilamente puedo poner en la vida laical, en el mundo matrimonial, puedo poner en el contra, puedo poner justamente eso, peligro del dinero. Puede ser que no lo ponga, esto es muy personal, yo estoy diciendo ejemplos, ¿eh? Pero poniendo ejemplos para que entiendan cómo es la dinámica. No voy a poner cosas que me gustan, sino cosas que esto que estoy poniendo me ayuda a ser santo o no me ayuda. Ese es el punto. Estos pro que pongo me ayudan, tengo que elegir, ¿me cambio de trabajo o no me cambio de trabajo? ¿Qué pro tiene este trabajo en el que estoy? Bueno, que me queda cerca de mi casa y me queda cómodo, pero en realidad el tema es que puedo estar más tiempo con mi familia, por eso, por ejemplo. Otro pro que tengo es que el ambiente de trabajo es bueno, es sano, no hay tentaciones, porque, etc. Un contra que tiene, bueno, estoy ganando muy poco dinero en este trabajo. Y realmente es un contra, y sí, porque no me alcanza para mi familia. No quiere decir que dinero sea, ¿se entiende? Bueno, y del otro lado veo que este trabajo, ¿qué pro, qué contra tiene? Bueno, el pro que tiene este otro trabajo, que voy a ganar más dinero, bueno, y me hace falta por esto, por lo otro. Y el contra, el que tiene, bueno, que es un clima más tentaciones, tengo que evaluar hasta qué punto son las tentaciones, si son que me queda muy lejos, voy a traer más plata a la casa, pero voy a estar más tiempo afuera. Bueno, todas esas cosas que son para el bien de la familia, son también para el bien de mi alma, son también para el bien del alma y del corazón de los míos, son también para la gloria de Dios, ¿sí? No mi capricho, mi gusto, lo que yo quiero tener más plata y... Bien, en la vida, volviendo a la elección de estado, decir, bueno, a ver, la vida matrimonial, formar una familia santa, santificarse como esposo, esposa, santificar al cónyuge, es decir, ayudar juntos a irse al cielo, la santidad, llevar el reino de Cristo en el mundo, que la tarea propia de los laicos, como lo puede llevar un laico que no la puede hacer un consagrado, traer muchos hijos al mundo, para el mundo, pero sobre todo para el cielo, etc. Los contras, bueno, en el mundo puede haber más tentaciones, por lo general, menos tiempo para rezar, bueno, los pros y los contras de la vida sacerdotal o consagrada, bueno, más tiempo para dedicarme a Dios. Ven, yo no voy a decir las cosas porque es muy personal, digamos, cada uno ve, ¿no? O sea, una santa misa, lo que vale una misa, entonces puede ver uno que realmente la gloria que le da a Dios con la misa le parece que eso es lo donde más santo va a ser porque más gloria le puede dar a Dios. Bueno, eso están más aislados del mundo. Los contra a veces de un lado son los pro del otro lado. ¿Y qué contra puede haber? Y bueno, no voy a poder formar una familia santa y traer hijos al mundo y hijos que sean santos y buscar el reino de Dios como laico. Bueno, son ejemplos. Esto es muy personal, personalísimo, porque claro, es usar mi inteligencia y mi voluntad mía para ver para mí esto concreto. Por eso puede hacer un pro y contra, que materialmente lo escrito sea idéntico,
Pero después a uno decide una cosa y otro otra. ¿Por qué? Porque es el peso que le da a cada cosa, a cada uno. ¿Se entiende entonces la dinámica? Ojalá que sí. ¿Por qué puede ser de mucho provecho? Quinto punto de estos 6. Después que así he discurrido y raciocinado a todas partes sobre la cosa propuesta, mirar dónde más la razón se inclina. Y así, según la mayor moción racional y no alguna sensual, sensible diríamos nosotros ahora, se debe hacer deliberación sobre la cosa propuesta, se debe elegir, ¿no? Entonces veo lo que escribí, lo que pude razonar. Bueno, a ver, ¿dónde se inclina la razón? ¿Dónde veo yo de estas opciones que tengo, de estas dos, que voy a ser santo más fácilmente? ¿Dónde me aseguro el cielo? ¿Cuál es el camino que yo veo puntualmente para mí? Que yo puedo discernir acá, que voy a ganarme el cielo, que voy a ser santo más fácil en el sentido más seguro, no esquivando la cruz, nada, porque obviamente que la vocación tiene cruz, sea cual sea. ¿Dónde le voy a dar más gloria a Dios? ¿Dónde voy a cumplir mejor el principio y fundamento? Que el hombre es creado para alabanza. Bueno, y ahí entonces eso, elegir. Hecha la tal elección o deliberación, debe ir la persona que tal ha hecho con mucha diligencia a la oración delante de Dios nuestro Señor y ofrecerle la tal elección para que su divina majestad la quiera recibir y confirmar, siendo su mayor servicio de alabanza. Es decir, se va a rezar y se entrega a Dios eso, que muchas veces Dios en ese momento o en otro momento, pero en clima de oración, o repetimos otra vez la importancia de la oración, confirma la elección. ¿Cómo la confirma? Por medio de una consolación. Por medio de una consolación. En el momento de elegir, muchas veces puede pasar que la sensibilidad no esté muy contenta. Es decir, puede uno elegir con mucha paz y con mucha tranquilidad la vocación, por ejemplo, la vida consagrada, como en el caso mío, de los que estamos consagrados, y tener mucha tranquilidad y paz en un nivel espiritual del alma, digamos, y mucha paz de lo que Dios quiere, y después la sensibilidad que se esté quejando, porque claro, por lo que hay que dejar, pero se pueden distinguir perfectamente los planos. Y obviamente que la sensibilidad con el tiempo se va acomodando. Y Dios cada vez va dando más paz, más alegría. ¿Se puede tranquilamente hacer la elección de estado con esto? Sin duda que se puede, ¿sí? Y si fuera el último video que grabo, como les he dicho varias veces cuando está por morir, les cuento, mi elección de estado fue de esta manera. Tenía 15 años, después remoloneé un poco y hice de nuevo los 18. No me jacto de eso para nada. Pero un ejercicio espiritual de 5 días, con 15 años, vi que, bueno, y digo, la sensibilidad no me acompañaba demasiado, ni a los 15 ni a los 18. Pero obviamente que eso no quita de que pude ver 17, tenía la segunda vez, perdón, que pude ver claramente lo que Dios quería. Y a lo que voy es que no es que uno decide algo y racionalmente, bueno, la sensibilidad no responde mucho, entonces no hay tanta consolación a menos sensible, puede haber claridad, pero de ahí hasta que uno hace los votos perpetuos, se ordena sacerdote, en el caso nuestro, Dios confirma y da consolaciones muchísimas veces, aunque en ese momento no se dé. Lo mismo se puede decir, por supuesto, de la vida del noviazgo y de la vida matrimonial. Pongo el ejemplo este porque es mío. Bueno, entonces, mucho sirven estas reglas para poder hacer una sana y buena elección. El segundo modo para hacer buena y sana elección contiene en sí 4 reglas y una nota. Entonces estamos en el segundo modo dentro del tercer tiempo, que es tiempo tranquilo. Entonces tenemos tiempo tranquilo, cuando hay consolación y desolación. Tenemos el pro y contra, son 6 puntos, pero uno se conoce así. Y el segundo modo, que es este que vamos a leer ahora. La primera cosa a tener en cuenta, dice el santo, es que aquel amor que me mueve y me hace elegir la tal cosa descienda de arriba, del amor de Dios, de forma que el que elige sienta primero en sí que aquel amor más o menos que tiene a la cosa que elige es solo por su Creador y Señor. Hacer un discernimiento y ver entonces que si el amor que me mueve a elegir la cosa viene de arriba, es amor por amor a Dios, o es una cosa que incluso esto puede darse, no es lo que pase todos los días,
por lo general una persona tiene vocación al matrimonio, conoce a otra persona con la cual congenian humanamente hablando, ¿sí? Y dentro de eso obviamente se da, si tienen vida espiritual, los dos van discerniendo también la voluntad de Dios y bueno, si son el uno para el otro, bien. Pero a veces pasa, y he conocido algún caso, en realidad un caso lo conocí y otro lo leí en un libro de San Juan Pablo II, hablando él de un laico de su parroquia, que la persona con la cual se tienen que casar no la deciden, no la comienzan a conocer humanamente, sino que la ven, y es como si fuera en ese sentido en la gracia del primer tiempo, la ven y al verla dicen, Dios quiere que me case con esta persona. Pero algo sobrenatural, ¿no? Tranquilamente es más de primer tiempo que de acá. Pero digo, a lo que hasta en algo así el amor puede bajar primero de arriba, el amor puede descender, ¿sí?, de Dios, ¿sí?, del amor que se elige. Pero bueno, siempre hay que, aun cuando la cosa que voy a elegir tenga una base humana, como es el amor humano en el matrimonio, tengo que divinizarlo en el sentido de que confirmar con el Señor en la oración, etcétera, que si tengo vocación al matrimonio, la persona con la cual me voy a casar es con la cual Dios quiere que me case. Muchas veces esto se hace, personas nunca en su vida se han preguntado esto y se han casado re bien con la persona que tienen que casar, ¿no? En ese sentido no hay que volver para atrás y hacer. Pero los que no, es interesante, o si no, tomarlo para las otras cosas que tengo que elegir, repito, que se pueden usar estas maneras que nos trae San Ignacio. La segunda cosa a tener en cuenta, nos dice el santo en este segundo modo, mirar a un hombre que nunca he visto ni conocido y deseando yo toda su perfección, considerar lo que yo diría que hiciese y eligiese para mayor gloria de Dios nuestro Señor y mayor perfección de su alma. Y haciendo yo asimismo guardar la regla que para el otro pongo. Entonces ver a un hombre, imaginármelo, o una mujer en el caso de que sea una ejercitante, y darle un consejo con respecto a la cosa que yo tendría que elegir, ¿no? Darle un consejo y ese consejo que le doy lo tomo para mí. ¿Por qué hace esto San Ignacio? Que es un juego, digamos. No, es porque para dar consejos son muy buenos. Es fácil dar un consejo. Basta que uno tenga dos dedos de frente, que uno quiera a la persona a la cual tiene que aconsejar y el consejo se da bien. No es tan difícil. El problema es, digo, en general, el problema es cuando uno tiene que aconsejarse a sí mismo. Que adentro de uno está todo el embrollo de sentimiento, de afecto, que es lo que estamos tratando de... Entonces San Ignacio nos pone un medio más para no hacerle caso a los afectos, y es de dar un consejo a otro y tomarlo para mí. Y después nos trae dos maneras más dentro de este modo, digo, dos notas más, que son dos intentos más por sacar los afectos desordenados. Los leo a los dos y después los comento porque son muy parecidos. La tercera, considerar como si estuviese en el artículo de la muerte la forma y medida que entonces querría haber tenido en el modo de la presente elección, y arreglándome por aquella, haga en todo mi determinación. La cuarta, mirando y considerando cómo me hallaré en el día del juicio, pensar cómo entonces querría haber deliberado acerca de la cosa presente, y la regla que entonces querría haber tenido, tomarla ahora, porque entonces me halle con entero placer y gozo. Es decir, me imagino en el momento de mi muerte, o imagino en el día del juicio. Incluso me puedo imaginar así concretamente, decir, bueno, a ver, ¿cómo me gustaría morir? Si fuera elección de Estado, me gustaría morir con mi familia, en el caso de un hombre, que generalmente somos los que morimos primero, con mi mujer, mis hijos, y que me están ahí cuidando y rezando por mí. O me gustaría morir sacerdote, misionero o contemplativo, monje. ¿Cómo me gustaría morir? Porque lo que me gustaría en ese momento lo tengo que tomar ahora. Y esto es lo que hemos dicho un par de veces, que hay que vivir como si estuviéramos por morir. Vivir como si este fuera el último día de mi vida, el último instante de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando uno vive así, no hay afecto desordenado. A ver, ¿qué afecto desordenado puedo tener en el momento de la muerte? Si se acabó todo, ya está. Entonces, si yo en el momento de la muerte me hubiera gustado hacer tal cosa, en ese momento es el momento de la verdad, porque no hay afecto, se acabó. No, que me hubiera gustado tener todas pilas de monedas de oro alrededor. ¿Para qué? Entonces, si estoy afectado al dinero, ¿se entiende? Y lo mismo en el momento del juicio. ¿Qué me hubiera gustado en el momento de presentarme al Señor cómo con respecto a esta elección que tengo que hacer ahora? ¿De esta manera o de esta otra? Es eficacísimo. Incluso, en este sentido,
dentro de este tercer tiempo, los dos modos, el pro y contra y estos, se retroalimentan. ¿Por qué? Porque claro, si yo hago pro y contra y me parece que Dios quiere una cosa, y si me pienso en un momento, o sea, veo que Dios quiere algo, pienso en el momento de la muerte y me va a parecer lo mismo, y pienso en el momento del juicio y me va a parecer lo mismo. Nota, dice San Ignacio, tomadas las reglas sobredichas para mi salud y quietud eterna, haré mi elección y oblación a Dios nuestro Señor conforme al sexto punto del primer modo de hacer elección, es decir, llevar esto a la oración, entregárselo al Señor para que Él lo confirme con una consolación. Incluso, como va a decir Casanovas, podemos pedirle al Señor que esta elección que hemos hecho de tercer tiempo, Él la haga de segundo tiempo, que me dé consolaciones, que me afirmen. O incluso pedirle que sea el primer tiempo. No parecería muy bueno, salvo casos excepcionales, que uno supedite la elección a eso, porque claro, si no me dan ese primer tiempo, me ha dado otras maneras Dios para poder ver su voluntad. Pero sí, uno humildemente como hijo puede pedirle esa gracia. Bueno, entonces, aprovechar estas reglas. Ha sido larguita esta plática para variar, pero es trascendental. Y es una norma de vida que ha ayudado a muchos y nos ha cambiado la vida a muchos, ¿no? Y entonces es una joya, digamos, dentro de toda la joya que son los ejercicios esto. Y repetimos, lo trascendente es cómo está dispuesto uno para lo que Dios quiera, si está bien dispuesto o no. Y ahí está la base en la cual hay que comenzar a hacer estas reglas. Pueden consultar con un sacerdote, con algunos de los que estén en contacto. Y el sacerdote, nosotros no podemos, obviamente, decir hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Por supuesto que no. Pero sí podemos aconsejar, si bueno, este punto quizás no está bien puesto por esto, fíjate acá, porque en definitiva, si la persona nunca ha hecho, puede estar, como yo decía, poniendo pros y contras que no tienen que ver con lo que dice San Ignacio, sino con el gusto de cada uno. Después sí dice el padre Casanovas que loablemente puede el sacerdote, si ve que la persona lo ha hecho bien en conciencia y todo, ayudarla diciéndole que le parece que ha hecho bien una buena elección. Eso sí, eso lo dice el padre Casanovas. Y si no le parece que haya hecho una buena elección porque le parece que ha estado afectada, en todo caso, decirle que siga rezando un poco más para lograr las disposiciones. Eso por ahí es más fácil cuando es de uno a uno y en presencia. Pero bueno, sepan también eso, que puede uno presentar el pro y contra o cómo va haciendo discernimiento y puede recibir alguna luz. Repito, nunca elegir el sacerdote, pero sí una luz para ayudar a hacer mejor uso de estas reglas, estas hermosas reglas de San Ignacio. Invocar mucho a María Santísima, pedirle mucho a ella, Nuestra Señora del Buen Consejo, que nos aconseje, que nos muestre qué tenemos que hacer, qué es lo mejor, cuánto interés tiene ella, nuestra Madre, de que hagamos la voluntad de su Hijo, por quien Jesús murió para que nosotros hagamos su voluntad. Y es importante, hay decisiones que son trascendentales en la vida y otras que no lo son tanto a simple vista, pero todo se va uniendo. Me acuerdo hace unos años, una mujer de Centroamérica, no me acuerdo si tenía 74 años, pero por ahí había decidido en los ejercicios por internet de poner un comedor para niños de la calle, ¿no? Con esa edad. Y claro, lo había hecho muy bien y vio que yo se lo pedía y así fue. No tuve noticias después, pero bueno, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Ave María Purísima, sin pecado concebida.